Viernes 4 de octubre del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. Hermanos y hermanas, la familia franciscana está de fiesta. Estamos celebrando para nosotros la solemnidad de nuestro Padre San Francisco de Asís. San Francisco de Asís tenía 21 años cuando empezó su conversión. Esto fue porque Asís y Perusa estaban en guerra. Estas son dos ciudades vecinas. Francisco fue a la batalla, pero fue prisionero cuando tenía esa edad. Y estando encarcelado fue cuando empezó su conversión. Después de que recuperó la libertad, cayó gravemente enfermo. La enfermedad fortaleció y maduró su espíritu. Una vez que se recuperó, Francisco volvió a la batalla, fue a combatir nuevamente. En aquel tiempo se compró una costosa armadura, pero después se dio cuenta que la guerra no llevaba a ningún lado y terminó regalando su armadura a un caballero mal vestido y pobre. Dejó de combatir y volvió a su antigua vida, pero ya no la tomó a la ligera. Aquí fue cuando empezó a dedicarse más a la oración y después de un tiempo empezó a vender todas sus pertenencias porque él quería comprar aquella perla preciosa de la que hablaba el Evangelio. Todavía no se daba cuenta que no era con cosas materiales que tenía que comprarse esa perla, sino que era de otra forma. Se dio cuenta que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Desgraciadamente, la mortificación la llevó a tan alto grado que eso también le provocó que su salud se deteriorara mucho, pues ayunaba por días, no comía, hacía muchísima penitencia, casi no dormía en algunas ocasiones. Pero todo esto lo hacía por amor a Jesucristo, por asemejarse más a Jesucristo. Escuchemos nuestro Evangelio del día de hoy, que está tomado de Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Francisco de Asís, después de todo un proceso de cambio, de conversión, murió un día 3 de octubre de 1226 a los 44 años. Durante su tiempo de conversión, Francisco le pedía dos cosas a Jesucristo. La primera era que le dejara sentir todo su dolor de su pasión, de su muerte. Él quería experimentar con todas sus fuerzas ese sufrimiento, pero la segunda cosa era que le dejara experimentar el amor por el cual hizo todo eso y pasó por todo eso. San Francisco quería asemejarse en todo a Jesucristo, y es así que sacó todas esas virtudes de amor, de caridad, de ser paciente, de amar a la naturaleza, a los hermanos, e incluso llamar a la muerte hermana muerte. San Francisco nos volvió a mostrar un camino que quizá estaba olvidado, que no sabíamos cómo retomar. Y yo siempre lo veo así. Dios vino al mundo y se encarnó en Jesucristo para enseñarnos cómo vivir, para enseñarnos cómo luchar, para no darnos por vencidos, para sentirnos amados, para reconocernos como hijos únicos, hijos especiales, hijos predilectos, hijas especiales, hijas predilectas, hijas únicas.
hijas, hijos que son amados desde la eternidad. Cristo vino para cargar todos nuestros pecados y que esos pecados murieran en la cruz. Ahí fue cuando cargó con todo el peso de la humanidad para que todo eso se acabara y nos regresara la redención que un día habíamos perdido. Ahora venía a enseñarnos el camino. Por eso nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero después de 1000 años, creo que todo eso se estaba olvidando. La iglesia se estaba corrompiendo. No sabíamos cómo regresar a Cristo. La gente se iba alejando cada vez más y no había quien nos conectara. No había cómo retomar ese camino, y llega Francisco de Asís y nos vuelve a reafirmar que es posible vivir de acuerdo al Evangelio, a los valores del Evangelio. Que lo que Cristo proclama, que lo que Cristo enseña, es posible ponerlo en práctica en nuestras vidas diarias. No por nada se le llamó el Cristo de la Edad Media, porque fue un hombre que imploraba a Dios, que imploraba a Cristo, que invocaba al Espíritu Santo para poder sentir toda aquella agonía, todo aquel dolor, pero sobre todo, como te dije, experimentar el amor que Dios tuvo por la humanidad, que lo entregó absolutamente todo. Era un hombre que luchaba día con día por conocerse, por examinarse, por seguir creciendo, por seguir checando todos sus errores y aprendiendo de sus errores, al punto en el que también se dio cuenta que todo lo que le había hecho a su cuerpo no había estado bien. Aquella penitencia rigurosa en el que se martirizaba, en el que sufría mucho, terminó pidiéndole perdón a Dios por haber maltratado a su cuerpo. Era un hombre con una humildad tan grande. ¿Y sabes por qué? Porque esa humildad la aprendió de Cristo. Para que nosotros seamos más humanos, para que nosotros seamos más cristianos, tenemos que ir a la fuente de donde vinimos, de donde salimos. Francisco por eso era tan humano, era tan sensible a todo lo que le rodeaba. Francisco era un hombre casi perfecto, pudiéramos decir, porque se asemejó a ese Padre eterno, del cual nos decía a Jesús: sean perfectos como mi Padre es perfecto. Pero no era perfecto por la belleza estética de un cuerpo, por un rostro hermoso. Era perfecto porque su alma, su espíritu, se habían hecho uno con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, que le dejaba conectarse con ese Cristo para poder ver el rostro de Dios, para experimentar a Dios. San Francisco el día de hoy verdaderamente nos enseña a que también nosotros podemos ser evangelios vivientes, evangelios que llevan la buena nueva, pero también nos invita a experimentar esa pasión y ese dolor que Cristo tuvo por toda la humanidad. Pero sobre todo, tratar de entender, tratar y pedirle a Dios que nos haga sentir ese amor por el cual Él dio la vida por nosotros. Porque ¿de qué otra forma podemos aprender nosotros a dar la vida por los otros? No va a ser por nuestra propia fuerza, por medio de su gracia, por medio de su Espíritu. Es por medio del ejemplo de Jesucristo que podemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. San Francisco vino a mostrarnos nuevamente ese camino que un día en la historia de la vida, en la historia de la humanidad perdimos. Y desde entonces es este Cristo de la Edad Media, este Cristo que nos sigue guiando y que nos sigue inspirando a que nosotros también podemos llegar a ser santos, que también nosotros podemos ser amigos de la creación, amigos de todos, ser pacientes y ser misericordiosos como Jesús le enseñó a Francisco. Hoy San Francisco de Asís nos invita a ir al Maestro, nos invita a ir al que es el camino, la verdad y la vida. Francisco nos invita a ir con aquel que nos enseña a ser más humanos, a ser más sensibles,
a ser más caritativos, a ser más pacientes, a ser menos arrogantes. San Francisco de Asís el día de hoy nos dice, sí, se puede salir de una vida de derroche, de una vida desordenada, de una vida desorganizada, de una vida de pecado, de vicios, de adicciones. San Francisco nos dice que podemos dominar nuestros miedos, que podemos enfrentar aquellos temores más grandes de nuestra vida. San Francisco nos enseña que con Cristo todo se puede. Pero lo más importante de San Francisco es que no solamente se centra en Cristo. San Francisco es un santo trinitario y hoy en su fiesta nos invita a descansar en estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien nos dice Jesús hoy en el Evangelio, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré descanso. Hermanos y hermanas, Jesús es benévolo y humilde de corazón. Por eso Jesús se convierte en el reposo de los humildes y también de todos los que estamos agobiados por el sufrimiento de la vida, por las pérdidas de la vida, por tanto dolor que existe hoy en día en nuestra sociedad, por tantos miedos que hay en nuestra sociedad, por tantas necesidades. Es ese Cristo en el que tenemos que descansar, en el que nos invita Francisco una vez más a descansar en esa Trinidad única y una, porque es ahí donde aprendemos humildad. Quiero terminar con estas palabras de San Francisco. ¿Quién eres tú y quién soy yo, Dios mío? Y finalmente, alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas. Alaben y bendigan a mi Dios y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Hermanos y hermanas, acerquémonos a Dios siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, pues es posible ser perfectos como nuestro Padre Dios es perfecto. Feliz fiesta de San Francisco de Asís. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.